Clases anteriores vimos lo que era la herencia mendeliana, ley de la dominancia, ley de la segregación, ley de la herencia independiente. Y en la clase anterior vimos la herencia no mendeliana, como la herencia intermedia, la codominancia, la herencia en alelos múltiples y la herencia poligenética. La herencia de los genes asociados a cromosomas sexuales tienen patrones de expresión diferentes de los establecidos por Mendel, debido a que los cromosomas X y los cromosomas Y codifican de manera diferente. Los patrones de herencia del cromosoma X varían de acuerdo a si el alelo es transferido por el padre o la madre y si el alelo es dominante o recesivo. Se llama ligada al sexo a un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. En los seres humanos el término generalmente se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes en el cromosoma X. En condiciones normales, las mujeres contienen 2 cromosomas X y en cambio los hombres contienen un cromosoma X y un cromosoma Y. En una enfermedad ligada al sexo, por lo general los hombres son los afectados, porque tienen una sola copia del cromosoma X que porta la mutación. En las mujeres, el efecto de la mutación puede estar enmascarado por la segunda copia sana del cromosoma X. En los humanos, el cromosoma X tiene más de 1000 genes. Pocos tienen un papel importante en los rasgos femeninos, pero sí para rasgos como la visión, color, coagulación de la sangre y ciertas estructuras de los músculos. En humanos, el cromosoma Y contiene una docena de genes, muchos de los cuales son determinantes como factor de masculinidad, es decir, determinan el sexo del embrión. A diferencia de los pares de autosomas, los cromosomas sexuales no contienen exactamente los mismos genes. El cromosoma masculino, Y, es de menor tamaño y posee menos genes que el cromosoma X. Los genes que se encuentran solo en uno de los cromosomas sexuales se denominan genes ligados al sexo. Los caracteres determinados por genes ligados al sexo se heredan junto con la condición sexual. El tipo de herencia de estos caracteres se denomina herencia ligada al sexo y la incidencia entre los hombres y las mujeres es diferente. La hemofilia y el daltonismo estudiados son rasgos ligados al sexo. Veremos ahora algunos términos relacionados al estudio de la herencia ligada al sexo. Cromosomas sexuales. Uno de los 2 cromosomas que determinan el sexo biológico de un organismo, también llamados alosomas. Autosoma. Cromosoma que no es un cromosoma sexual. Gen ligado al sexo. Gen que se localiza en uno de los 2 cromosomas sexuales. Portador. Individuo heterocigoto o híbrido que hereda un alelo recesivo para un trastorno genético, pero no muestra los síntomas de dicho trastorno. El sexo de una persona está determinado por los cromosomas sexuales presentes en el gameto masculino, espermatozoide, y en el gameto femenino, óvulo, que se unen durante la fecundación. Si durante la unión sexual el óvulo es fecundado por un espermatozoide que contiene el cromosoma X, el cigoto formado será una hembra. Si durante la unión sexual el óvulo es fecundado por un espermatozoide que contiene el cromosoma Y, el cigoto formado será macho.
Thomas H. Morgan en 1910 realizó una serie de experimentos con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, que lo llevaron a descubrir que existen características controladas por genes que se encuentran en los cromosomas sexuales. A estas características se le conoce como ligadas al sexo. Morgan cruzó una hembra homocigota dominante de ojos rojos con un macho de ojos blancos. Todas las moscas de la primera generación tenían ojos rojos. Al cruzar una hembra y un macho de la primera generación se obtuvo lo siguiente, que en la segunda generación todas las hembras tenían los ojos rojos, la mitad de la población de los machos tenía los ojos rojos y la otra mitad los ojos blancos. Esto demuestra que el gen que determina el color de los ojos está en el cromosoma X y es ligada al sexo. Veremos ahora los patrones de herencia en genes ligados al sexo portados en el cromosoma X cuando están en condición homocigota. Las mujeres heterocigotas o híbridas afectadas transmiten el gen que porta la información para la enfermedad a la mitad de sus hijos, ya sean mujeres o sean hombres, es decir, van a presentar la enfermedad. La siguiente condición es que los hombres afectados transmiten el gen que porta la información para la enfermedad solo a sus hijas, ya que sus hijos solo le transmiten el cromosoma Y. Los hombres afectados transmiten la enfermedad solo a sus hijas. En cuanto a los patrones de herencia en genes ligados al sexo, portados en el cromosoma X en forma recesiva, tendremos dos condiciones. Una madre heterocigota transmitirá el alelo a la mitad de sus hijas, es decir, van a ser portadoras, y afectará a la mitad de sus hijos, es decir, estos van a presentar la enfermedad. La siguiente condición, un hombre enfermo solo transmitirá el alelo a sus hijas y ellas serán portadoras del alelo recesivo. En cuanto a los patrones de herencia en genes ligados al sexo portados en el cromosoma Y, o también conocida como herencia holándrica, tenemos la siguiente. Las enfermedades ligadas al cromosoma Y son muy poco comunes, debido a la poca cantidad de información genética que contiene. Solo pueden transmitirse de padres a hijos en un 100% de penetrancia, ya que las mujeres carecen de cromosoma Y. Conoceremos ahora algunas anomalías humanas ligadas con los cromosomas sexuales. Entre las enfermedades humanas ligadas al cromosoma X tenemos el daltonismo, hemofilia, diabetes insipidus, sordera progresiva, catarata, miopía y pestañas dobles. Y entre las enfermedades humanas ligadas al cromosoma Y tenemos la hipertricosis y la infertilidad. Vamos a conocer ahora un ejemplo de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Vamos a conocer lo que es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. ¿Qué sucede cuando una madre portadora del alelo para la hemofilia tiene descendientes con un padre sano? Va a tener hijos hemofílicos e hijas portadoras del alelo. Si un hombre hemofílico tiene descendientes con una mujer sana, tendrá hijas
portadoras del alelo. Si un padre hemofílico tiene descendientes con una madre portadora del alelo para la hemofilia, tendrá hijas hemofílicas, hijos hemofílicos e hijas portadoras del alelo para la hemofilia. Otro ejemplo de herencia ligada al sexo por un gen recesivo es la del daltonismo. El daltonismo es una alteración de origen genético que afecta la capacidad de distinguir los colores. La palabra daltonismo proviene del químico y matemático John Dalton, quien la identificó. El grado de afectación es muy variable y oscila entre la falta de capacidad para discernir cualquier color y un ligero grado de dificultad para discriminar matices de rojo, verde y ocasionalmente azul. Vamos a ver a continuación dos casos. Si una madre portadora y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos. En el siguiente caso, si la madre es portadora y el padre es normal, la mitad de los hijos varones son daltónicos. Recordemos entonces que existen caracteres cuya expresión puede variar si estos se encuentran en hombres o en mujeres y reciben el nombre de caracteres influenciados por el sexo, tal como ocurre con la calvicie.